primer lugar colocaremos el tablero, el que viene con la caja de la edición del 10º aniversario. Podéis jugar sin tablero simplemente sabiendo la distribución de las cartas. Esto es un deck building y más o menos funciona pues igual que si tenéis el Hero Realms o el Clan, uno de estos. No hace falta un tablero realmente, la distribución es sencilla, pero nosotros vamos a verlo en el tablero que trae esta edición. En segundo lugar colocaremos las cartas del mazo de juego donde pone mazo. Estas son las cartas que saldrán al mercado común y hay tres tipos de cartas. Tenemos las cartas negras, las azules, las verdes y las rojas. ¿Vale? Todas las cartas de mercado, estas que son del mercado común, las podréis diferenciar porque tienen un borde negro. Luego cogeremos las cartas que van en esta sección del tablero, que es un sectario, todas las cartas de infantería pesada y todas las cartas de místico. Estas cartas podéis ver debajo del tablero también que hay un pequeño dibujo. Estas cartas se diferencian de las cartas del mercado, que aunque también es un mercado, si veis las cartas de mercado tienen un borde negro y estas tienen un borde de color gris. Sacamos 6 cartas del mercado y las colocamos en las 6 posiciones. Para comprender un poco el juego, nosotros a la hora de comprar, de adquirir cartas, podemos adquirirlas tanto de esta parte del mercado como de esta parte del mercado. A cada jugador le repartimos 10 cartas de su mano inicial. Estas 10 cartas se componen de 8 cartas de aprendiz y de 2 cartas de milicia. Como podéis ver, estas cartas se diferencian del resto porque las cartas del mazo inicial vienen en borde blanco. Recordemos, las cartas de esta parte del mercado vienen en fondo gris y las cartas de esta parte del mercado vienen en fondo negro, en el marco negro. Estas cartas serán nuestra mano para jugar, nuestra mano inicial para jugar Ascensión. Y finalmente colocaremos las gemas de honor en la reserva de honor. Estas gemas, las rojas, valen 5, las transparentes valen 1. ¿Cuántas gemas se colocan? Pues para 2 jugadores colocaremos 60 gemas, para 3 jugadores colocaremos 90, para 4 jugadores colocaremos 120 gemas. Bueno, 120 gemas, el valor de 120, teniendo en cuenta que cada roja vale 5. Y para el modo solitario colocaremos el valor de 50 gemas. Y con eso ya podemos empezar nuestra partida de Ascensión. Lo primero que vamos a explicar es un poco la disposición del tablero. Como podéis ver, aquí tenemos un mazo de robo de este mercado, que es donde están, digamos, las cartas realmente buenas. También están los monstruos. Y entonces tenemos aquí las cartas que salen de aquí. Y luego aquí tenemos otra especie de mercado que digamos que tenemos unas cartas menos potentes. Hay también un monstruo y 2 cartas que nos proporcionarán recursos. Pero las de aquí siempre tendrán un valor más alto de coste, normalmente tienen un valor más alto de compra y los monstruos tienen un valor más alto para poder derrotarlos. Aquí tendremos las gemas que iremos cogiéndolas a medida que transcurre el juego. El juego acaba cuando nos quedamos sin gemas, pero ojo, el que ha sido el jugador inicial puede seguir cogiendo gemas en su turno si se queda sin gemas de aquí. O sea, imaginaros que tiene que coger en ese momento 5 gemas, aquí quedan 3. Pues coge 3, luego coge 2 de la reserva que tendremos en la caja, sus 5, se acaba el juego. El resto de jugadores siguen jugando hasta acabar esa ronda, ¿de acuerdo? O sea que aunque aquí no queden gemas, si en el último turno, en la última ronda, los jugadores van a seguir ganando gemas, las tienen que coger. Y luego tendremos nuestra mano. También aquí tendremos una cosa que se llama vacío. El vacío no deja de ser lo que los builders se llama desterrar cartas, ¿de acuerdo? Desterrar cartas significa que las cartas, por ejemplo, todos aquellos que sean enemigos, las desterraremos al vacío. Igual que hay cartas que nos dirán que las desterremos de nuestra mano, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas se van al vacío. No se pueden recuperar del vacío. Para empezar cogeremos 5 cartas de nuestra mano y el resto será, que nos quedan otras 5 porque la mano inicial es de 10, nuestro mazo de robo del siguiente turno. ¿Qué podemos hacer con estas cartas? Pues muy fácil. Esto es el valor, ¿de acuerdo? Estos son los recursos. En este caso tenemos un recurso, 2 recursos, 3 recursos. Y esos son los golpes, digamos. Y son 2 golpes. 3 recursos y 2 golpes. Si habéis jugado a Hero Realms, si habéis jugado a Clan, es muy fácil de jugar, ¿de acuerdo? Con los recursos podemos comprar cartas. Veréis que las cartas arriba tienen un valor de recursos. Los recursos solamente se pueden acumular durante la mano, quiere decir, yo aquí tengo ahora 3 recursos. Si no puedo comprar una carta,
esto, cuando se me vayan mis cartas a descarte al final de mi turno, eso ya no lo puedo utilizar. No es un juego en el que yo me guarde esos recursos para la siguiente ronda. No, ya he perdido esos recursos. Puedo repartir los recursos como quiera, 2 y 1, 1 y 2, 3, como sea. Cada vez que compramos un recurso, inmediatamente al comprarlo, reponemos la carta e inmediatamente esa carta que hemos comprado va a nuestro descarte, junto con las cartas que hemos gastado. Es decir, nosotros gastamos recursos, compramos cartas y los recursos y esas cartas que hemos comprado van al descarte, las cartas no van a nuestra mano. Eso es un deck building. A posteriori, cuando volvamos a barajar esos descartes, en las siguientes rondas nos aparecerán nuevas cartas. Esa es la gracia de este juego. Podemos comprar tanto cartas de aquí como cartas de aquí. Esas cartas son fijas, siempre son las mismas. Son infantería pesada, que con 2 de recursos que nos gasta nos dará 2 golpes cuando la tengamos, y el místico, que con 3 recursos nos dará 2 recursos cada vez que la saquemos. Cuando se acaban las del místico y las de infantería pesada, no se pueden coger más. Eso es lo que podemos hacer con nuestras cartas de recursos, es decir, compramos de la fila central o de esta fila. Eso siempre recordando, cada vez que compramos una, inmediatamente reponemos una carta. Luego también podemos tener esto que son los golpes. Los golpes son para los monstruos, para derrotar monstruos. Veréis aquí que la diferencia, que mientras en estas, por ejemplo, tenéis un valor de la carta, en esas otras no hay valor. Es el valor, es la vida, sería, para entendernos. Aquí daríamos 2 golpes. Tenemos que derrotarlo por completo en ese turno si queremos coger esa carta. Entonces, con 2 golpes, ¿qué podría hacer? Derrotar al sectario. El sectario es la única carta de monstruo que cuando se derrota siempre está ahí. Por lo tanto, si nos sobran golpes, tenemos 2 golpes, no sabemos qué hacer porque todos los monstruos que hay en la fila central tienen más vida que los golpes que les podemos dar. Entonces siempre, pues si tenemos 2 golpes, pues nos vamos al sectario y le podremos atizar tantas veces como queramos. Por ejemplo, si tengo 4 golpes, podría atizarle 2 veces al sectario. El sectario, cuando le atizo, me da una recompensa de una de estas gemas. Los monstruos. Los monstruos tienen un borde negro y la carta en rojo. Los monstruos, para derrotarlos hay que conseguir los mismos golpes en nuestra mano que la vida que tienen. Y en cuanto los derrotemos, obtenemos la recompensa. En este caso obtenemos 4 gemas de honor. Y además toma una carta al azar de la mano de cada oponente y coloca esas cartas en tu mano. A veces también hay cartas que perjudican al oponente. Una vez nosotros hemos derrotado el monstruo y hacemos las acciones, la recompensa más las acciones, el monstruo va al vacío e inmediatamente reponemos la carta. ¿Qué significa esto? Que yo durante mi mano puedo escoger la estrategia de, por ejemplo, si no hay ninguna carta que me interese comprar, yo lo que puedo hacer es derrotar a un monstruo para así sacar la carta y sacar otra, a ver si tengo suerte y me sale alguna carta para comprar. O al revés, si no hay monstruos, yo puedo primero comprar cartas y a ver si tengo suerte y me sale algún monstruo y lo derroto en mi mano. Recordemos, en nuestra mano, siempre que compremos o derrotemos, inmediatamente se saca carta y sigue estando durante nuestra mano. Y siempre que utilicemos las cartas se van a nuestro descarte. Por ejemplo, yo tendría ahora este descarte. He comprado, no es el caso, el Templario de Harja y pasa a mi mano. Hemos dicho que hay cartas de monstruos, que son estas. Luego hay cartas de artefactos. Esos artefactos vienen por facciones, para entendernos. Y los artefactos, una vez que los hemos comprado, van igual a nuestra pila de descartes, no tienen ninguna acción inmediata. No es como un monstruo que nos da una acción inmediata por haberlo muerto, por haberlo matado. Pero cuando nos vuelvan a salir en el siguiente turno, los artefactos se quedan delante nuestro para el resto de la partida, a no ser que alguna carta haga que los eliminemos. Y esos artefactos, pues, tienen unas acciones que cada vez que sea nuestro turno podemos activarlas. En este caso, una vez por turno obtenemos un recurso, y luego también tenemos la acción unificar, que es una vez por turno, si has jugado un héroe del nexo vital, obtienes un recurso. ¿De acuerdo? Entonces, estas siempre se quedan. Imaginemos que nosotros estamos jugando, ahora me toca mi siguiente turno, ¿de acuerdo? Saco 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, me toca jugar y digo, bueno, pues el artefacto lo juego y tengo 2 recursos y 2 golpes para repartir en mi turno. ¿De acuerdo? Esos son los artefactos, que son los que tienen el fondo verde.
Hemos visto ya los monstruos los matamos, cogemos la recompensa y van al vacío. Los artefactos los compramos, van a nuestra mano y cuando vuelven a salir se quedan delante nuestro como una especie de ayuda, para una especie de power-up para el resto de la partida. Y luego tenemos otros que se llaman los héroes. Los héroes tienen un fondo como dorado. En este caso los héroes lo que nos dan es que una bonificación y a veces también tenemos que hacer cosas. Los héroes tampoco se activan en el momento de comprarlo. Todo aquello que vaya a nuestra mano no se activa en el momento de comprarlo. Solamente se activa en el momento de nuestro turno los monstruos, porque tienen unos efectos y van al vacío. Pero tanto las cartas de artefacto como las cartas de héroe simplemente es comprarla y dejarla en la mano. Cuando aparece una carta de héroe en nuestro turno, en nuestro siguiente turno nosotros hemos barajado y esa carta de héroe que hemos comprado aparece. Los héroes se dejan aquí delante, se resuelven las acciones y al final del turno van al descarte de nuevo. Es decir, solamente tienen efecto durante el turno, a lo largo de todo el turno, pero solamente durante el turno. Se dejan delante porque puedes tener varios combos y en algún momento ese héroe puede que active alguna función en función de si has robado una carta, si te sale. Imaginaos que es una carta que dice, por ejemplo, esta dice, obtienes, bueno, en este caso no es este caso, obtienes 2 recursos y paga uno menos la próxima vez que compres un artefacto en este turno. Pues la dejamos aquí, ¿por qué? Porque puede que no tengamos dinero para comprar un artefacto, pero puede que con algún combo consigamos robar alguna carta y sí que tengamos dinero para comprar un artefacto. Tenemos que recordar que como hemos jugado en esa mano el héroe, el monje reactor, pagaremos una menos. Resumiendo, nosotros vamos jugando, ¿de acuerdo? En cada turno nosotros jugamos 5 cartas, podemos comprar o derrotar y esas cartas que compremos se van al mazo, no las activamos. Y las cartas de monstruos que derrotemos se van al vacío y activamos sus efectos. Siempre rellenando. Acordémonos que el sectario lo podemos derrotar todas las veces que queramos gastando 2 golpes. Y las de infantería pesada y mística, cuando se acaben, se han acabado. El resto de cartas no os preocupéis porque no os vais a acabar el mazo. Así es nuestro turno. Nuestro turno son, utilizar nuestras 5 cartas. Cuando hemos acabado esas 5 cartas o las que hemos comprado van al descarte. Turno del siguiente jugador, nuestro turno, pues robamos 5 más. Las jugamos. En este caso, un artefacto vendría aquí. Un héroe activaríamos y el resto pues sería comprar, ¿vale? Nuestras cartas vendrían aquí. Imaginemos que hemos comprado esto porque teníamos para comprar esto. Pues vale. Como se acaba nuestro turno, el héroe... Perdón, esto no es un héroe, es un artefacto. Por lo tanto, se queda aquí para el resto de la partida, a no ser que algo nos lo haga eliminar. El resto de jugadores, pim pam, juegan y llega nuestro turno. Solamente tenemos 3 cartas. ¿Qué tenemos que hacer? Barajar el resto de cartas que contienen cartas que hemos comprado. Nuestro mazo, por eso es un deck building, ya se ha construido, ya es mejor. Y robamos las 2 cartas que nos faltan. ¿De acuerdo? Siempre haced esto. Pero no lo hagáis cuando no toca. Quiere decir, vosotros siempre que tenéis que tener, al acabar vuestro turno, tenéis que tener una pila de descartes y 5 cartas para el turno siguiente. Por lo tanto, si a vosotros, como en este caso, hemos acabado el turno, tenemos aquí nuestras cartas y tenemos 3. No nos esperemos a que acaben el resto de jugadores para barajar esto y robar 2. No. Cuando acaba nuestro turno, al acabar nuestro turno ya tenemos que tener 5 cartas en nuestra mano para el siguiente turno. Por lo tanto, cuando está empezando el siguiente jugador, nosotros ya tenemos que barajar, haber creado el nuevo mazo y tener 2 cartas más. ¿Por qué? Porque en el resto de jugadores pueden haber efectos que nos quiten cartas de la mano. Por eso tenemos que tener nuestra mano construida antes de que empiecen el resto de jugadores. Y nuestra mano construida, si no tenemos cartas suficientes para construirla, tenemos que sacarla otra vez del descarte. ¿Cómo funciona esto? Pues ese es la esencia del deck building. Es ir metiendo cartas, ir subiendo nuestro mazo, cada vez tener mejor, coger una estrategia que queremos golpear, queremos pues conseguir cartas que nos den dinero, tenemos que tener una estrategia igual que el resto. Nosotros vamos generando nuestro mazo cada vez más grande. Sí que es verdad que hay cartas que nos permiten, por ejemplo, desterrar. Cuando nos diga puedes desterrar una carta, esa carta sale del juego para siempre. Viene aquí, pero en este caso como es mía, es de la milicia, pues para después ordenarme mejor, va fuera. Las cartas que se destierran salen del juego para siempre. Las cartas que se descarten van al descarte.
Eso es importante, la diferencia entre un descarte y un destierro. Las cartas de destierro van a vacía, las cartas de descarte van a nuestra pila de descartes y las podremos seguir utilizando. ¿Cuándo acaba el juego? Pues como hemos dicho antes, el juego acaba cuando hemos acabado con todas las gemas de honor. Cuando ya no quedan. Recordemos que todavía queda una ronda. Si era, por ejemplo, si el jugador que ha acabado todas las gemas de honor es el último jugador de esa ronda, el resto ya no pueden hacer nada. Si es el primero, pues el resto todavía pueden jugar la ronda. Y si siguen consiguiendo gemas, se pueden coger gemas de la reserva. Quiero decir, si aquí hemos metido 60 y al final, por lo que sea, hemos necesitado 66 gemas para acabar el juego, esas 6 gemas las cogemos de la caja. Nadie, por el hecho de haber acabado la ronda, por el hecho de haber acabado las gemas, nadie se puede quedar sin gemas a la hora de robar. Entonces, revisando un poco, resumiendo, el mercado podemos comprar, tenemos 3 tipos de cartas, los héroes, los artefactos y los monstruos. Los monstruos los derrotamos con golpes, activamos su efecto y se van al vacío, siempre reponiendo. Los artefactos y los héroes van a nuestro descarte. Cuando salgan los artefactos se quedan en nuestro juego. Cuando salen los héroes activamos sus acciones durante todo nuestro turno y al final vuelven al descarte. Tenemos estas 3 cartas de aquí, estos 3 pilas de cartas que son místicos, infantería y sectario. Si se acaban místicos e infantería no se pueden reponer y al sectario lo podemos golpear tantas veces como queremos, siempre que tengamos el número necesario. Por ejemplo, si tenemos 6 golpes en nuestra mano, podemos golpearlo 3 veces porque tiene una vida de 2. Es decir, hemos derrotado 3 sectarios y nos daría 3 de recompensa. Cuando se acabe esto, se acaba el juego y así funciona. Es muy sencillo de jugar. Si habéis jugado deck buildings, no tiene la menor complicación. Como en todos los deck buildings, tenéis que leer muy bien los textos. No es lo mismo decir puedes que decir debes. Si debes, debes actuar, debes hacer esa acción que se te indica. Si es puedes, puedes escoger. Por ejemplo, si te dice, puedes robar una carta, pues yo puedo escoger robarla o no robarla. Las cartas abajo tienen una puntuación, que luego lo contaremos a la hora de puntuar. Claro, si nosotros tenemos artefactos, que los artefactos nos dan X puntuaciones al final, por ejemplo, si este artefacto nos da 3 puntos al final del juego. Si nosotros tenemos X artefactos y nos hacen desterrar 3 artefactos, hemos perdido esos puntos para el final de la partida. Porque ¿cómo se juega aquí al final de la partida? Pues al final de la partida es muy sencillo. Nosotros sumaremos todas las gemas que tengamos, o sea, todos los puntos de honor, recordamos, las rojas son 5 y las blancas son 1, más los puntos que tengamos de las cartas que hemos conseguido. Aquí abajo tenéis las iniciales, no tienen puntos, el resto tienen puntos. Pues 3, 1, o sea, las blancas no tienen puntos. El resto, todas las cartas tienen puntos. Excepto los monstruos, claro, porque los monstruos se derrotan, no se quedan en nuestra mano. Entonces, todas las cartas que compréis del mercado, cartas, tanto artefactos como héroes, como estas cartas de aquí arriba, excepto monstruos, claro, todas os van a dar puntos de victoria al final. Por lo tanto, si una carta se destierra, esos puntos de victoria los perdemos. Gana al final el que obtiene más puntos. Hay una regla que dice que es si se ha quedado empatado, por ejemplo, son 2 que a nosotros nos pasó en la primera partida, quedamos empatados, a empate gana el jugador más lejano al jugador inicial, ahora sí. Por ejemplo, Gisela y yo estábamos jugando, acabamos los 2 con 60 puntos, ella era la jugadora inicial y yo era el segundo jugador. Gané yo porque soy el segundo jugador. ¿Por qué? Porque teóricamente el segundo jugador pues ha tenido menos ventaja porque la primera persona ha sido la que tiene la ventaja. Así es como se juega. Simplemente una curiosidad, si queréis saberlo, aquí tenéis unos puntos debajo de la carta. Estos puntos indican cuántas cartas tenéis de ese tipo en el juego. Por ejemplo, de estas cartas hay 2 en todo el juego. Es simplemente una curiosidad. Así se juega al Ascension. Es un juego muy sencillo. Podéis leeros las reglas. Son sencillísimas también. Bueno, debéis leeros las reglas. Esto no me gusta. Siempre tiene que estar lleno. Si habéis jugado otros juegos, esto tiene mecánicas que luego hemos podido ver en el Hero Realms, como la mano inicial de 10, donde hay 2 golpes y 8 recursos, y también algo de tablero, ¿vale? También tiene un tablero central. En el clan os sonarán estas cartas de aquí, donde siempre podíamos golpear a uno, que en el clan es el Goblin, aquí es un sectario, y 2 cartas que nos dan recursos y golpes, y también un mercado central. También del clan podréis identificar, o mejor dicho, en el clan se puede identificar de este juego el hecho de que hayan monstruos, allí eran dragones, donde tú los golpeas y se van fuera del juego. Pues más o menos, si habéis jugado estos 2 juegos,
es mucho más fácil. Nosotros, claro, cuando jugamos el juego decíamos, es que el Ascension tiene cosas del Clan. No, el Ascension es mucho más antiguo, es 10 años, tiene 10 años. El Clan y el Hero Realms tienen cosas del Ascension. Por lo tanto, es un juego, digamos, que es el padre de muchos deck buildings, es muy sencillo de jugar. Las partidas son mucho más rápidas que en otros juegos del tipo deck building. Aquí las partidas a 2-3 jugadores pueden durar, no llegan a media hora. Cuando os conocéis las cartas y sabéis las mecánicas, es menos de media hora. Es una partida rapidísima. Eso también está bien. Ojo, si os gustan juegos más deck buildings más lentos, pues claro, a nosotros nos gusta el Hero Realms porque te tiras más horas y si haces campaña te puedes tirar jugando 1 hora y media. Esto no, esto es un juego rápido, ¿vale? También es un juego que está muy bien porque no golpeas al contrario, estás intentando simplemente conseguir más puntos que el contrario. Hay cartas que pueden perjudicar un poco al contrario, pero bueno, no le perjudica demasiado. Y nada, esto es el Ascension, esperemos que os haya gustado este vídeo. Se juega así de sencillo. Esperamos haberlo explicado bien y si os ha gustado le dais un buen like al vídeo. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Bueno, pues ya habéis visto cómo se juega el Ascension, es realmente sencillo jugar. Y ahora os vamos a dar nuestra opinión. ¿Tú qué opinas sobre Ascension? A ver, a mí el juego me ha gustado mucho, pero es que a mí la mecánica de construcción de mazos suele gustarme. Sí que es verdad que el juego a mí se me queda un poco cortito. Dura una media hora, más o menos. Sí, en la caja pone 30 minutos y ya es eso. El juego es de 1 a 4. De 2 a 4 pone, sí, pero tiene un modo solitario. Tiene un modo solitario que es muy sencillo. El modo solitario sencillamente, bueno, es sencillísimo. O sea, y es muy, a ver, es bonito. Es muy bonito. Es chulo. Normalmente sí que se me queda cortito, pero bueno, lo solucionamos jugando 2 partidas seguidas. Sí, es un juego que tiene unas instrucciones muy sencillitas. Sí. Si habéis jugado de Buildings, trae un tablerito de la edición 10º aniversario. Muy bonito. Podéis utilizarlo sin tablero porque al final esto es simplemente colocarlas donde toca. Trae unas gemas así muy bonitas también, de colores. Y las calidades de las cartas sí que se quedan un poco... Claro, porque la carta enfundada así con Premium, la carta aguanta bien. Pero si la quitas, te das cuenta que es una cartita un poquito de gramaje más no le habría venido mal. Sí, pero a ver, es que el juego entonces... El juego es un juego barato, no llega a 26 euros o por ahí, 27, bueno. Ahora lo pondré, pero no, era caro. Entonces, tampoco... Sí que es verdad que son cartas y gemas, ¿no? Y el tablerito ese que hay ahí, sí, que no tiene más, pero es que... Las cartas son muy bonitas, las calidades, bueno, pues a ver, yo entiendo también que estos de TCG no se pueden gastar aquí ahora a empezar a sacar expansiones con carta, porque si tú sacas un sobre con más cartas, no lo puedes vender a 20 euros, porque son las cartas buenas, tienes que hacer como venderlo más barato, entonces claro, tienes que meter cartitas. Bueno, que el juego a mí me ha gustado mucho, a pesar de que las calidades no son las mejores, que el juego es cortito, pero bueno, ya está bien. Bueno, yo lo que digo es que una vez enfundado, nosotros una vez enfundado en Premium, es que ya te da igual las calidades, porque la carta se queda rígida. Entonces sí que es verdad que ahora pondré aquí abajo un rótulo porque pone en la caja pone un tamaño de funda que no se corresponde con el tamaño original. Pone un tamaño muy raro y las cartas en realidad tienen otro tamaño, son más pequeñas. Nosotros vamos a encontrar unas fundas que son más pequeñas. Entonces cuidado, ¿eh? Ahora os lo ponemos aquí abajo. El juego, pues la experiencia de juego es muy bonita, muy chula, es muy rápida. Juegas uno contra otro, pero en realidad estás jugando contra ti mismo. Y contra un tablero central, porque yo juego en modo solitario y es que no hay mucha diferencia. A ver, esta es la el 10º aniversario que la han sacado ahora. Se supone que es edición revisada. No hemos probado el original, así que no sabemos... Es que nunca llegó el original en castellano. Bueno. Nunca llegó. Sí que es verdad que si entráis en la BGG veréis que hay expansiones. Desde que se publicó en el 2012 hay expansiones para aburrir, o sea, sacaron mazos de cartas para aburrir. Esta es el original con alguna expansión, pero esto es carne de expansión porque la propia cuna tiene espacio para las expansiones. Esta es la edición del 10º aniversario que trae el base y creo poca cosa más. Pero eso es un clásico. Claro, se nota que es un clásico porque se nota que es rápido, se nota que hemos jugado otros juegos que tienen cosas de este. Cuando juegas este dices, ay, esto, el Hero Realms ha copiado alguna cosita de aquí, es que el Clan ha copiado alguna otra cosita de aquí. Vale, bueno, son deck buildings, tampoco van a reinventar la rueda. Pero es un juego que es que no sé qué decir. Que lo compréis si os gusta, es una caja grande, sí.
pero imaginamos que han dicho que van a traer más expansiones. Mazos de TCG siempre acostumbran a hacerlo, o sea, es bonito, es cuidado, quizá la calidad de las cartas no será mejor, pero es bonito, el juego es muy bonito. Sí. Y vale la pena. Es decir, y si os gusta este tipo de juegos, es que no se puede decir otra cosa. Vale la pena, ya habéis visto cómo se juega, es sencillísimo, muy sencillo. Nada, que lo compras, lo abres y en 10 minutos estás jugando. Incluso o aunque menos. no sepas jugar a deck buildings. Sí. Si es que te dice, además las instrucciones son muy sencillitas, está muy bien explicado. Y si no os vais al vídeo que está explicado, chachipiro. Bueno, ya lo habéis visto porque está al final de este vídeo, al principio de este vídeo. Bueno, pues nada, si os ha gustado este vídeo, le dais un like y cuando salgan más cosas de la extensión las pondremos en el canal, que van a salir seguro. Hasta luego.